Cerramos la semana con las noticias financieras que son importantes para tu economía. Recuperación del peso mexicano, lo que nadie te dice tras la decisión de Banco de México. Banxico entre recortes y amenazas, lo que los aranceles podrían desatar. Sheinbaum golpea a China, todo sobre los aranceles que sacudirán el mercado textil. En el calendario económico para hoy, le echaremos un vistazo al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, a la política monetaria en México y precios al consumo personal en los Estados Unidos. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Si esta información te interesa y te es útil para tus decisiones, nos gustaría que nos regales un buen like, te suscribas, nos dejes un comentario, nos ayuda mucho para poder crecer. Gracias. En estos momentos, el dólar se cotiza en 20 pesos con 29 centavos. Podemos observar que el día de ayer alcanzó incluso niveles de 20 pesos con 55 centavos para tener una recuperación el peso y ubicarse en lo que hoy estamos logrando. Incluso llegamos a niveles por debajo de los 20 pesos con 25 centavos. El peso mexicano recupera terreno tras recorte de las tasas de Banxico. La divisa local se apreció tras un inicio de jornada negativa en un mercado que asimilaba la actualización del panorama local de la política monetaria. El tipo de cambio terminó la jornada en niveles de 20 pesos con 29 centavos por dólar contra el cierre oficial del 20 pesos con 37 del día anterior. Los datos oficiales del Banco de México, el movimiento significó una ganancia de 7.36% centavos, es decir, 0.36%. El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 20 pesos con 51 y un nivel mínimo de 20 pesos con 29 unidades. El índice dólar, que mide al billete verde con una cesta de 6 divisas, sube 0.30% y logra 108.35 puntos. Banxico comunicó esta tarde su decisión de recortar su tasa de interés de referencia de 25 puntos base y llevarla al 10%, en línea con lo esperado. La autoridad proyectó que gracias al entorno inflacionario las tasas podrían seguir bajando el siguiente año. La decisión de recortar la tasa refleja un delicado equilibrio entre el control de la inflación y el apoyo a la economía en un contexto complejo. La autoridad se mantiene atenta a la evolución de los datos, destacó Quasar Elizundia, estratega de Piper Stone. La Reserva Federal recortó ayer tasas de interés en 25 puntos bases, un cambio que también era ampliamente anticipado, pero también se anticiparon menores recortes de lo previsto para el siguiente año, lo que ha impulsado al dólar y afectado a otras divisas. Banxico recorta la tasa, pero advierte riesgos por aranceles. La Junta de Gobierno de Banco de México decidió por unanimidad recortar la tasa de interés en 25 puntos base, con lo que se ubicó en 10%. A la par, elevó sus expectativas de inflación ante la incertidumbre por posibles aranceles de los Estados Unidos. Analistas destacaron del comunicado que acompañó el anuncio de la decisión de Banxico, que, por un lado, se recorrió hasta el tercer trimestre del 2026 la convergencia de la inflación general a la meta del 3%, pero también se planteó la posibilidad de bajar la tasa de referencia de forma más acelerada. La reducción de un cuarto de punto a la tasa estuvo respaldada por la trayectoria a la baja del componente subyacente y la previsión de que siga en descenso. También se valoró que, aunque todavía se requiere una postura restrictiva, la evolución del panorama inflacionario permitió seguir con un ciclo de recortes. Hacia adelante prevé que el entorno inflacionario permita reducir la tasa de referencia. Ante el avance en la desinflación, podría considerarse en algunas reuniones ajustes a la baja de una mayor magnitud, si bien manteniendo una postura restrictiva, afirmó el Banco Central. Sin embargo, no olvidemos que advirtió que la posibilidad que se implementen
aranceles a las importaciones de Estados Unidos provenientes de México han añadido incertidumbre a las previsiones y su materialización podría implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance. Banxico espera que la inflación general termine este año en 4.6% desde el 4.7% previsto anteriormente, a partir del segundo trimestre del próximo año y hasta el mismo periodo del 2026. El lapso en el que incrementaron sus previsiones, al igual que para el componente subyacente. Esto es algo que va a estar muy interesante en el arranque de la presidencia de Donald Trump el día 20 de enero, y esto va a definir necesariamente cuál va a ser el rumbo que tomarán ambos países. Por otro lado, y continuando con la guerra de los aranceles, Sheinbaum pone aranceles a textiles. ¿Por qué son una bomba para China y cómo le afectarán? Algunos productos de China se encarecerán con los nuevos aranceles de México a productos confeccionados y textiles provenientes de China. La Secretaría de Economía decretó el incremento del 35% en los aranceles a mercancías confeccionados, así como un 15% hacia los textiles importados, lo que supone, de acuerdo con especialistas, un fuerte impacto para China. Gabriela Siller, directora de Banco Base, explicó que esta medida significa un incremento de costos principalmente a productos que llegan desde China, de donde proviene el 35% de los productos importados relacionados con la ropa. Esta situación no afectará exclusivamente al caso de China, ya que si llegan a subir los precios de los productos chinos, la demanda de los mexicanos también podría incrementar, lo que significa un posible aumento de precio a los productos nacionales. El documento con el que se aplican los aranceles fue firmado durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum el día de ayer, jueves 19. Gabriela Siller señaló que a medida implementada por la Secretaría de Economía parece un movimiento para alinear el consumo mexicano hacia menos productos chinos. Esto de cara al inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, quien ha amenazado con aranceles generalizados a México si no cierra las fronteras ni controla el negocio de fentanilo. El principal impacto sería en el aumento de precio a los productos que provienen de China, lo que afectará el consumo de parte de los mexicanos. Aquí es altamente probable que todas aquellas compras que se hacen desde plataformas que provienen de China sufran un incremento importante en el precio por este arancel, y además porque recordemos que ya se inició el cobro de el IVA sobre las compras de plataformas digitales como Shein, como AliExpress y ese tipo de plataformas. Entonces hay que estar muy atentos para ver el comportamiento de los precios. En el calendario económico, el día de ayer se conoció el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el cual tiene un crecimiento importante y se ubicó en 3.1%, superior al 2.8% de la previsión que tenían los analistas. También las peticiones de subsidio por desempleo fueron menores a las que se tenían también previstas y mucho menores a las del dato previo. El indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia también mostró una disminución, lo cual también es de cautela para los mercados y la industria en los Estados Unidos. Las ventas de vivienda de segunda mano tuvieron un ligero incremento y también se dio a conocer el anuncio de la decisión de la política monetaria, como ya comentábamos, la cual se ubicó en 10%, una disminución de 25 puntos base. Para el día de hoy conoceremos los precios del gasto en el consumo personal subyacente, tanto anual como mensual, donde se espera que la previsión, de acuerdo con los analistas, se ubique en 2.9%. Veamos cómo se comporta este resultado, al igual que el mensual sería del 0.2%, incluso ligeramente menor del previo. En los índices, precios y cotizaciones, el día de ayer las bolsas en México cayeron de forma importante, con la bolsa mexicana cayendo 1.43%, la bolsa institucional de valores cayó 1.47%. En estos momentos los futuros en los Estados Unidos también siguen con una tendencia negativa, lo cual va a llevar a una
profunda, yo creo, reducción de los índices en esta semana, después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en estos momentos. Y para cerrar la semana, el futuro de Dow Jones apunta a la baja con una disminución del 0.38%, mientras que los futuros del S&P 500 también presentan una disminución de 0.75% y el Nasdaq del 1.25%, lo cual podría ser señales de una desaceleración profunda o una caída importante en las bolsas en los Estados Unidos. En estos momentos el dólar se está cotizando en 20 pesos con 29 centavos. Bitcoin sigue cayendo fuertemente, al igual que las bolsas en los Estados Unidos, y se ubica en 93.334 dólares con una caída profunda de 8.86%. Ethereum sigue cayendo más fuertemente aún, ubicándose en estos momentos en 3.133 dólares, cayendo un 15.44%. Solana se ubica en estos momentos en 177 dólares, también con una caída profunda de más del 15%. En estos momentos también el oro se cotiza en 2.617 dólares, también una caída muy fuerte, y el petróleo crudo West Texas se cotiza en 68.53 dólares por barril. Estemos muy atentos toda vez que las rentas variables están cayendo de forma importante prácticamente en todo el mundo. Hay que tener cuidado porque pueden ser señales de alerta. Te platicaremos más adelante cómo es el comportamiento y qué oportunidades podemos obtener de estas caídas. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.